Lección 2. ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? Transcripción. Lección 2 del Hermanodón. Comenzando con Adán y Eva, cada ser humano excepto Yeshua ha caminado en contra del camino de Elohim. Todos hemos contribuido con nuestra porción de pecados de este mundo. Romanos 5:12. Todos hemos hecho las obras de la carne, cumpliendo los deseos excesivos de nuestras mentes y cuerpos. Porque todos hemos caminado de acuerdo a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, como se expresa en Efesios 2, del 2 al 3. Por lo cual todos los seres humanos han pecado, todos merecen la pena del pecado, que es la muerte, la cesación de la vida para siempre, como lo expresó el apóstol Pablo. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque de la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 21 al 23. Todos los seres humanos que no se han arrepentido de sus pecados están en rumbo a la muerte espiritual, esperando una merecida pena de muerte. Este castigo fue merecido por simplemente hacer lo que viene naturalmente, el pecado. Pero Yahweh, en su gran misericordia hacia el hombre, ha proveído el camino en que nosotros podemos prevenir ese supremo castigo. Porque de tal manera amó Yahweh al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Como un Padre amante, Elohim quiere que nosotros algún día reclamemos el sacrificio de su Hijo, Yeshua el Mesías, para el perdón de nuestros pecados. Romanos 5, 8 al 9. Mas Yahweh muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros, pues mucho más, estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Como un Padre amante, Elohim quiere que nosotros algún día reclamemos el sacrificio de su Hijo, Yeshua el Mesías, para que el perdón de nuestros pecados. Romanos 5, 8, 9. Mas Yahweh muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores el Mesías murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hechos 2:38 explica brevemente el proceso de la salvación en solo un versículo, y la primera palabra de ese verso crucial es arrepentíos. Recuerden que Yeshua también declaró: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículo 3 al 5. Pero ¿cuál es el arrepentimiento verdadero ante los ojos de Yahweh? ¿Cómo está revelado en su palabra inspirada? ¿Qué es lo que está implicando? ¿Qué tenemos que hacer? Un cambio de dirección. Yahweh nos dice que hay algo que tenemos que hacer antes de que Él aplique el sacrificio de su Hijo para pagar por la pena de nuestros pecados. Un cambio de dirección. Yahweh nos dice que hay algo que tenemos que hacer antes de que Él aplique el sacrificio de su Hijo para pagar por la pena de nuestros pecados. Debemos de demostrar que nosotros ya no deseamos continuar en el estilo de vida que nos lleva a la muerte. Hacemos esto por medio de cambiar nuestro estilo de vida. Ese cambio de dirección es el arrepentimiento. Hechos y acciones que son contrarios a las leyes de Yahweh es el pecado. El pecado es la violación o infracción de cualquier mandamiento de Yahweh. Pongan atención a la definición del pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. 1 Juan 3:4. Entonces, el arrepentimiento del pecado simplemente significa que nosotros cambiamos del camino de la gratificación personal y solamente obtener cosas para nosotros mismos, y volvemos a un camino de dar. Cambiamos de ser egoístas, cambiamos de nuestros
al camino de Yahweh, y cuando comenzamos a demostrar nuestro sincero deseo de cambiar y le pedimos a Yahweh que nos perdone por nuestro estilo de vida del pasado, Él aplica el sacrificio del Mesías sobre nosotros. Entonces nosotros somos perdonados y libres de la culpa y la pena de nuestros pecados del pasado. La pena de muerte ya cubre nuestro ser. Pablo lo explicó de esta manera: cuanto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu entero se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Yahweh, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. Hebreos 9:14. Cómo de misericordioso es nuestro amante creador. Comencemos a entender los detalles de este imponente paso hacia la salvación. Primero, el estado natural del hombre. Elohim inspiró al profeta Jeremías a describir las básicas motivaciones de la mente humana. ¿Cómo caracteriza a nuestro creador la mente o el corazón del hombre? Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Yahweh, porque no se sujetan a la ley de Yahweh, ni tampoco pueden. Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Yahweh. ¿Cuáles son las inclinaciones de la mente orientada a la carne? Gálatas 5:19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Yahweh. ¿De dónde se originan estos impulsos y actitudes que comete el pecado? ¿Quién es el padre de la mentira? Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Efesios 2:2 al 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y erramos por naturaleza y hijos de ira, lo mismo que lo demás. Aunque esto suene increíble, el estado natural del hombre, comúnmente llamado la naturaleza humana, es influido al hombre por Satanás, el diablo. Satanás está revelado como el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4. Satanás trabaja en las personas a través de transmitir sus actitudes en sus mentes. El diablo ha usado la tecnología moderna y específicamente la radio, la televisión, el internet. Él transmite las actitudes del orgullo, vanidades, egoísmo, avaricia, glotonería, codicia, envidia, crítica, resentimiento, odio, animosidad, amargura y la rebeldía. Todo esto lo recibe nuestras mentes, quizás igual como una radio recibe señales electromagnéticas mandadas por la transmisión. Estas actitudes de Satanás en la mente humana son las que hemos llamado a la naturaleza humana. En realidad es la naturaleza de Satanás. Él las transmite a nuestras mentes y nosotros expresamos esto en varias maneras. Pero no hay ni una persona que está obligada a responder a estas actitudes e impulsos de Satanás. El diablo no tiene potestad para forzar que una persona piense o haga lo malo. El problema es que él es el Dios
o la autoridad de este sistema del mundo, y la mayoría de la gente ama mucho a este sistema, a este mundo, para que se arrepientan y salgan de ese sistema y se santifiquen. Sin embargo, los que están desprevenidos lo hacen automáticamente, sin pensar en lo que está pasando en sus mentes. La mayoría de las personas simplemente siguen la corriente, acostumbrados a responder a las provocaciones de Satanás. Por supuesto de que hay ciertos deseos físicos en el hombre que no son malos, como el deseo de la conservación de sí mismo, pero cuando la codicia y el egoísmo entran en la vida, estos deseos vienen a ser pecado, y el pecado de la transgresión de la ley de Yahweh. La mente del hombre bajo la influencia de Satanás se ama a sí mismo más que todas las otras cosas. Es egoísta. Después de sí mismo ama a todo lo que le pertenece, personas, posesiones, materiales, conceptos, etc. Todo esto es parte de un propio ser más grande, como un pequeño imperio. Este es el propio ser que los humanos aman más que a otro ser fuera de sí mismo, especialmente a Yahweh. Y aun cuando uno hace algo que considera bueno, como ayudar a los pobres o a un amigo, lo está haciendo con motivos falsos, para ser visto por otro y ser alabado por lo que hizo. Ni uno de nosotros somos buenos, solamente uno, y ese es Elohim. Mateo 19:17. Él le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Yahweh. Mas si queréis entrar en la vida, guarden los mandamientos. Sí, verdaderamente queremos arrepentirnos y complacer a Yahweh, debemos de reconocer que aparte de su espíritu, aunque aún creemos que estamos haciendo lo bueno, somos pecadores. Fuera de Yahweh, cualquier cosa que nos da la apariencia de ser buenos solo es humanista y moralista. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como las hojas, y nuestras maldades nos llevan como viento. Sí, verdaderamente queremos arrepentirnos. No solamente tenemos que arrepentirnos por lo que hicimos, pero también por lo que somos. Cuando somos bautizados en la familia de Yahweh, literalmente salimos de ser hijos de la carne, Satanás, y venimos a ser hijos de la luz o espíritu, Yahweh. De acuerdo con lo que dijo Yeshua, ¿en qué debemos volvernos si esperamos entrar en el reino? Mateo 18, versículo 2 al 4. Y llamando Yeshua a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los niños no exhiben las tendencias de la naturaleza humana, como lo hacen los niños mayores, los adolescentes o adultos. Nosotros pensamos que los niños pequeños son amables e inocentes por su humildad y actitud de aprender. Sin embargo, las actitudes de Satanás comienzan a entrar en nuestras mentes muy temprano en nuestras vidas. Gradualmente comenzamos a exhibir varios grados de hostilidad y desafíos hacia las autoridades. Comenzamos a resentirnos cuando nos mandan a hacer cosas. Comenzamos a ser sujetos del capricho que salió de nuestra carne. Nuestro pensamiento empezaron a preocuparnos por el yo y el es mío. Como resultado de lo que Satanás transmitió, todos hemos guardado estas malas actitudes a grandes y bajos grados. Por eso Yahweh inspiró a que Pablo escribiera lo siguiente, Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo ni aun uno. También en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahora, pare por un momento y compare la mente natural del ser humano con la de Elohim. Yahweh no está preocupado por el interés personal. Él está lleno de amor. Él ama a todas las personas en lugar de agarrar cosas de ellos. Él quiere darles bendiciones de su gran amor e interés por la humanidad. Él no es hostil, desafiante, rebelde, resentido o egoísta. Elohim quiere que todos nosotros lleguemos a ser como Él. Sin embargo,
Él quiere que luchemos para derrotar las influencias del diablo en nuestros pensamientos y acciones. Básicamente esto es el arrepentimiento. No hay ningún lugar en la Biblia en que Yahweh dice que es malo tener un propio amor a sí mismo. Dice, porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Efesios 5:29. Se nos dice que amemos a nosotros igual como nos amamos que amemos a otros igual como nos amamos a nosotros mismos. Mateo 19 y 22:39, Marcos 12:33. Es solo cuando nos amamos más allá de lo que necesitamos y al expenso de otros que esto llega a ser pecado. Elohim le dio a Adán y a Eva instrucciones básicas sobre su estilo de vida. La manera del gobierno de Yahweh, basada en su ley, la manera de dar y compartir. Después se apareció el diablo, sutilmente engañó a Eva a que no creyera lo que Elohim le dijo a ella, y la tentó a tomar y a comer la fruta prohibida. Adán también tomó y comió la fruta. Génesis 3, versículos 6 al 17. Al tomar y comer la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán y Eva conocieron lo que era malo y bueno y la decisión para decidir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Por hacer este acto, ellos se rebelaron contra la autoridad de Elohim, desobedecieron la ley, el mandamiento que Él les había dado, y pecaron a través de este acto. Ellos recibieron la naturaleza y actitud de Satanás. Sus ojos entonces fueron abiertos. Génesis 3, versículo 7. El espíritu y la actitud de rebeldía que viene de Satanás entró en sus mentes, corazón. Paréntesis, corazón. Llegaron a ser pervertidas, engañosas y perversas. Jeremías 17:9. Así es como el pecado entró al mundo, por un hombre, Adán. Romanos 5:12. Y la pena de muerte ha pasado a todos los hombres, no es por el pecado de Adán, ni tampoco por herencia, sino por cuanto todos igualmente pecaron. Romanos 5:12. Cuando todos nosotros fuimos bebés pequeños, teníamos una naturaleza humilde y corregible, como Adán y Eva, cuando fueron creados. Pero nuestras mentes comenzaron a ser influidas por Satanás, entonces nosotros también hemos pecado contra Yahweh, llegando a ser carnal y egoístas. Las palabras arrepentíos y arrepentimiento en el hebreo y griego significan volver o cambiar de dirección. Y eso es lo que el verdadero arrepentimiento es completamente un regreso de la desobediencia a Yahweh, a la obediencia, amor y cooperación con Él. El hebreo fue originalmente un lenguaje de pictografía que consistía de 22 ilustraciones que después llegaron a ser letras. La ilustración de arrepentimiento es lo siguiente: destruir el camino hacia la casa. Literalmente usted no deja nada para que regrese, es un cambio completo. El verdadero arrepentimiento es el reconocimiento total de que nosotros nos hemos rebelado contra nuestro Creador, sus caminos y sus leyes justas. Significa que comenzamos a odiar nuestros pecados del pasado y naturaleza de rebelión, de rebeldía. Debemos estar con un espíritu quebrantado y con la ayuda de nuestro Padre Celestial, listo para dejar de pecar, dejar la rebeldía y rendirnos a Yahweh con nuestros corazones y mentes. El tiempo de arrepentirnos es el momento decisivo en nuestras vidas. Cuando finalmente llegamos a un arrepentimiento real y completo, estamos en serio, estamos listos en todos los aspectos de nuestras vidas para que digamos: sí, Maestro, que tu voluntad sea hecha. En el arrepentimiento verdadero nos hemos vuelto completamente cansados de nuestro camino egoísta. Realmente lamentamos nuestros pecados y estamos listos y queremos hacer un cambio permanente, no importa cuáles son las consecuencias. En el verdadero arrepentimiento no hay compromiso o engaño que si en realidad tenemos que cambiar. Solamente hay un ardiente deseo de ser obedientes para nuestro Padre Celestial y sus leyes justas, igual como lo fue nuestro Padre Abraham.
Aprendiendo que nuestra naturaleza debe ser empezar a cambiar es un paso vital hacia lograr el verdadero propósito para nuestras vidas. Una vez que entendemos esto, nuestro Creador puede empezar el proceso de crear su justo carácter en nosotros. Él hace esto cuando Él pone su Ruach HaKodesh en nosotros, que imparte la fuerza espiritual necesaria para conquistar y vencer los impulsos y excesos inspirados por Satanás, que nos guía al pecado. Nuestro Padre Celestial nos aceptará a estos cuyos arrepentimiento no es más que una exhibición de apariencia, en la cual no hay un verdadero cambio de actitud. Pongan atención lo que Elohim dice en Joel 2, versículo 12 al 13. Por eso pues ahora dice Yahweh, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros vestidos y no vuestros vestidos, y convertíos a Yahweh vuestro Elohim, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Solo una actitud sincera abrirá el camino hacia una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Salmo 34, 18. Cercano está Yahweh a los quebrantados de corazón, y salvo a los contritos de espíritu. El pecado es en contra Elohim, Él es el legislador, al cual hemos quebrantado su perfecta ley. Salmo 51, 4. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Arrepentirse significa que debemos ser humildes y quebrantados por habernos rebelado contra el santo y viviente Creador, el que aborrece nuestras mentiras, vanidades y egoísmos. Y en el real dolor debemos regresar a Yahweh para misericordia, perdón y la ayuda que necesitamos desesperadamente para que venzamos y que desarrollemos su carácter justo. Miren lo que Job dijo cuando reconoció que es lo que era el verdadero arrepentimiento. Job 42, 6. Por lo tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job reconoció que al compararse al Creador, él era muy pequeño. Capítulos 34 al 41. Debemos darnos cuenta de que antes de nuestro bautismo, nuestro estilo de vida nada más nos guiaba hacia la muerte. Y ahora debemos tratar de seguir la Torá y Yahweh, porque es el manual que nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Últimamente debemos llegar a vernos a nosotros mismos como lo hizo Job. Debemos de vernos a través de los ojos de Yahweh. Al estudiar la palabra de Yahweh empezamos a entender a través de los ojos de Yahweh. Al estudiar la palabra de Yahweh empezamos a entender de que estamos destituidos de la gloria de Yahweh. Romanos 3:23. Y necesitamos su perdón y su ayuda desesperadamente. ¿Cómo podemos cambiar de un amor egoísta hacia el amor de Yahweh para empezar a mostrar nuestro amor hacia Yahweh y a nuestro prójimo? Este deseo debe venir de Yahweh. La bondad y misericordia de Yahweh nos conduce hacia el arrepentimiento. Romanos 2:4. ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? El arrepentimiento es el regalo de Yahweh, y para que verdaderamente tengamos convicción o culpa de nuestra naturaleza pecaminosa en nuestros corazones, tenemos que orar y pedirle que tengamos ese corazón de arrepentimiento. La mayoría de la gente en este mundo está tan llena de orgullo que ellos nunca se humillarán para pedirle a Yahweh que les muestre cómo de sucios o mugrosos realmente están. Estamos viviendo en una sociedad humanística que quieren pensar en sí mismas como personas buenas. Solamente nuestro Padre Celestial puede darnos este corazón de arrepentimiento. Yeshua dijo claramente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Juan 6:44.
¿Cómo sabe uno si el Padre Celestial está trayéndolo o llamándolo al arrepentimiento? Si usted entiende lo que ha estudiado hasta este momento y cree que lo que la Biblia dice, y usted quiere acercarse a nuestro Padre Celestial y obedecerle, entonces usted claramente está siendo llamado. El entrego incondicional hacia Yahweh, título. Una vez que nos arrepentimos y totalmente nos entregamos a Yahweh y somos bautizados, Él pone su espíritu en nuestras mentes, comienza a influir nuestra manera de pensar y de vivir, pero el Espíritu Santo no nos quita nuestra libertad moral, no nos obliga a hacer nada, solamente nos guía en dirección a la verdad de Yahweh y nos da la fuerza espiritual para hacer su voluntad. El arrepentimiento simplemente significa que usted deja sus propios caminos y vuelve a los caminos de Yahweh. Significa entregarse, significa vivir a través de la Biblia. Significa una sumisión absoluta y voluntaria a la autoridad de Yahweh, como lo expresa su palabra. Él es nuestro maestro y debemos de ponerlo primero en todo. Mateo 10, versículo 37 al 39. El que ama al padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Arrepentimiento, entregándose a Yahweh, no es un asunto de dejar lo que es bueno. El arrepentimiento es positivo. No solamente escapamos de la pena máxima del pecado. El camino de Yahweh trae bendiciones innumerables en esta vida. Todas las cosas en la vida últimamente terminan en lo que cosechamos. Nuestro Padre Celestial no quiere que nosotros entreguemos nuestra voluntad y obediencia hacia Él para restringirnos como Satanás quiere que pensemos, sino para protegernos del pecado y la muerte. El arrepentimiento no significa que dejemos el uso o apreciación de las cosas materiales. Lo que le interesa a Yahweh es la actitud que tenemos hacia las cosas materiales, si es que buscamos como la prioridad más alta su reino y su justicia. Mateo 6:33. Él quiere que dejemos todas estas cosas que son malas para nosotros, que nos dañan espiritualmente y físicamente. El arrepentimiento de obras muerta solamente nos previene de recibir maldiciones futuras en nuestras vidas por la desobediencia a las leyes de nuestro Padre Celestial. Pero ¿qué de los pecados que cometimos antes del arrepentimiento? Y aún los que haremos por nuestras debilidades después que nos arrepentimos. Solo hay una sola manera de que tus pecados sean limpiados, y eso es a través de aceptar la sangre derramada del Hijo de Yahweh, Yeshua, la que quita esos pecados del pasado, presente y futuro. Romanos 5, 8 al 9. Mas Yahweh muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hechos 2, 37 al 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, Yahweh, para que el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Está claro en las Escrituras que es la sangre del Hijo de Yahweh, Yeshua, que pagó el precio por nuestros pecados. Esto es lo que nos pone nuevamente en un lugar de relación de pacto con Yahweh. Nuestro arrepentimiento y volviéndonos del pecado es lo que nos mantiene en pacto con Yahweh, porque Él no puede morar en el pecado. Si voluntariamente continuamos a pecar después de tener el conocimiento de la verdad, entonces nos estamos burlando del gran sacrificio que Yeshua hizo por nosotros y no estamos verdaderamente arrepentidos. Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. La ley de Yahweh no puede limpiarlo del pecado, solo lo detiene de cometer pecados en el futuro,
y es un requisito para aceptar la sangre derramada de Yeshua para el perdón de los pecados pasados. Ezequiel 18, versículo 21 al 22. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. No escribió claramente Pablo que aunque el perdón sin merecerlo viene por la gracia de Yahweh a través de la fe en el sacrificio del Mesías, sin embargo, ¿es un nuevo creyente obligado a guardar las leyes de Yahweh? Romanos 3:31. Luego, por la fe invalidamos la Torá. En ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la Torá los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Fe en la sangre derramada de Yeshua es el único camino para tener salvación y vida eterna, pero está claro que la fe verdadera y arrepentimiento solo está dado a aquellos que verdaderamente se arrepienten y se esfuerzan a ser obediente a la Torá, la ley de nuestro Padre Celestial. El arrepentimiento verdadero traerá un cambio verdadero en la vida que será evidente a esas personas cerca de usted. Romanos 6, 1 al 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías Yahshua, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, en nuestro viejo hombre fue crucificado claramente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6, versículos 7 al 12. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con el Mesías, creemos que también viviremos con él, sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Yahweh vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Yahweh en el Mesías Yeshua, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La ley de Yahweh es un espejo espiritual en lo cual uno mira para buscar la suciedad espiritual, el pecado, en la mente y el corazón de uno. El espejo no es responsable por la presencia de la suciedad o el daño que ha causado. La función del espejo, la ley, es para enseñar la suciedad, para que uno haga algo en cuanto a esto, el arrepentimiento del pecado para ser limpio, y así ser libres de temores, miseria, pena de pecados, libre de esclavitud de los caminos de Satanás. La Torá, la ley de Yahweh, es un camino hacia la paz, felicidad y gozo. Es una ley perfecta, dada de Yahweh al hombre para hacerlo feliz, guiarlo hacia una vida llena, abundante, aquí en esta vida y para toda la eternidad. Las maldades que el hombre sufre hoy no han pasado por la ley, sino por romperla. ¿Qué mensaje de advertencia le inspiró Elohim a su profeta Ezequiel que escribiera para los descendientes de Israel? Ezequiel 33, versículos 7 al 11. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre
yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de él de su camino, él morirá por su pecado. Pero tú libraste tu vida. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vino yo, dice Adonai Yahweh, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El libro de Ezequiel fue escrito para los descendientes modernos de Israel. Sin embargo, sus padres antepasados también hicieron lo que era bueno ante sus ojos, por sus mentes no convertidas. Jeremías 17:9. Ellos no tenían el Rúa, el Espíritu de Yahweh en ellos, el cual le hubiera ayudado a resistir a Satanás y obedecer a Yahweh. Esto es porque rechazaron el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que estuvo disponible para ellos. Hechos 7:51. Poseer el Espíritu Santo ayuda a que uno traiga los frutos del Espíritu, escritos en Gálatas 5:22 al 23. Pero sin el Espíritu Santo, nosotros, como ellos lo hicieron, traemos frutos llamados las obras muertas de la carne. Algunos de estos están escritos en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. El hombre hoy en día continúa en manifestar estas obras o resultados de lo que viene naturalmente. Y todo el mundo está cosechando la frustración y el dolor que resulta por romper los mandamientos de Yahweh. ¿Qué mensaje le dio Elohim al profeta Juan que le proclame en Judea? Mateo 3, versículo 1 al 8. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Yahweh, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la providencia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuál fue el mensaje de Yahshua al principio de su ministerio? Marcos 1, versículo 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Yahshua vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Yahweh, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Yahweh se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Muy claramente, Juan el Bautista, que preparó el camino para el Mesías, y Yahshua, quien fue el Mesías, predicaron de que en orden de aceptar salvación y entrar en el nuevo pacto, uno necesitaba de arrepentirse de sus pecados primero, y después aceptar la sangre de Yahshua para perdón de estos pecados. ¿Estuvieron los discípulos de Yahshua predicando el mismo mensaje? ¿Dijo Yahshua que el arrepentimiento sería predicado en todas las naciones? Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Israel, desde Jerusalén. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue puesto en los discípulos del Mesías, Hechos 2, versículo 1 al 4, ¿qué mensaje Elohim le inspiró a Pedro que predique a las multitudes juntadas en Jerusalén? Hechos 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua,
Yahweh, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Les han dicho a las congregaciones de los días postreros que también se tienen que arrepentir de sus pecados para reinar con el Mesías en el reino milenial que viene. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Versículo 21 al 23. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y toda la congregación sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yeshua da una advertencia a casi cada uno de los creyentes de los últimos tiempos, que sus vidas no son perfectas ante nuestro Padre Celestial, y tenemos que buscar lo malo que hay en nuestras almas y quitar todo pecado y inmundicia para heredar su reino. Y heredar su reino en el mundo en el que vivimos hoy. Muchos no ven el problema en gastar muchísimas horas al día mirando televisión o deportes que no son sagrados. No solamente debemos de preguntarnos a nosotros mismos, ¿es pecado lo que hago?, sino que ¿es esto santo? En estos últimos días, mucho de lo que consideramos normal en nuestras vidas es abominación a Yahweh. Si no somos diferentes del mundo, entonces no nos hemos arrepentido y no hemos cambiado. 1 Juan 2:15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En estos últimos días, antes de que el reino de Yahweh se establezca, tenemos que luchar a costa contra cualquier injusticia que hay en nuestras vidas y pedirle a Yahweh todos los días que nos perdone si fallamos. Mateo 6, versículo 9 al 12. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. También es de vital importancia que entendamos que si no perdonamos a otros, nuestro Padre Celestial no nos perdonará. Tenemos que perdonar, reconocer que solo su gracia, perdón que no es merecido, nos ha salvado, y no hay nada que podamos hacer para que merezcamos este gran regalo de salvación. Nos debería humillar que estuvimos en un estado muy bajo, y ciertamente darnos el espacio para perdonar a otros de la misma manera en que Yahweh nos ha perdonado. ¿Qué es lo que uno prepara a sí mismo si decidimos permanecer sin arrepentimiento? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Yahweh es vida eterna en Yeshua el Mesías, nuestro Maestro. La ley de Yahweh es el camino a la paz eterna, felicidad y gozo. Si Elohim le daría vida eterna a esos que revelan consistentemente, que tercamente rehúsan en arrepentirse,
que fallan a desarrollar un carácter honrado no les traería nada más que una tristeza eterna y frustración en ellos y otros. Entonces, las cosas más misericordiosas que Elohim puede hacer para todos los concernidos en esto es negar la existencia de cuyos rebeldes. El incorregible simplemente será puesto a la muerte y parar de existir para siempre. Solo esos que se arrepienten y le obedecen a Yahweh entrarán a la gloria eterna de Yahweh. Cuidado con el arrepentimiento falso. Ponga atención que más dijo Yahshua sobre la gente que quiere alabarlo sin obedecer los mandamientos de Yahweh. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Yahweh os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Yahweh para guardar vuestra tradición. Marcos 7, versículos 7 al 9. El hombre carnal haría casi cualquier otra cosa en lugar de rendirse a Yahweh, su mente natural. Jeremías 17 al 9 y Romanos 8 al 7 al 8. Es rebelde al pensamiento de someterse a las leyes de Yahweh. En los días del Mesías, los hipócritas religiosos sustituyeron sus mismas leyes y tradiciones en lugar de la ley de Yahweh. Desde entonces el hombre ha declarado que los mandamientos de Yahweh son anulados e inválidos, engañándose a sí mismos al pensar que pueden recibir la salvación sin que ellos cambien, simplemente por creer en el Mesías, quien no tuvo pecado como un Salvador. La naturaleza humana quiere estar correcta, pero no quiere necesariamente hacer lo recto o la justicia. Así que la gente dice, bueno, así es la manera de que yo lo miro, así poniéndole su concepto de justicia encima de la Biblia. Si se mira bien, para ellos llega a hacerse ley. Pero muchos en estos últimos días que rechazan la obediencia a Yahweh también serán rechazados en el regreso de Yahshua. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice maestro, maestro, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, maestro, maestro, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, quebrantadores de la Torá de la ley. Los ojos de Elohim están sobre esos que son mansos y tienen un espíritu quebrantado, esos que tiemblan ante la espada de dos filos de su boca. Yahweh reconoce una actitud de arrepentimiento, un individuo humilde y que lo busca para darle misericordia y perdonarlo. Él verdaderamente honrará a todos los que se vuelven de las obras de la maldad, la cual palabra define como pecado. El verdadero arrepentimiento requiere un cambio de dirección permanente. Es un compromiso total hacia un rumbo en el que no hay regreso. No es una emoción temporal o espontánea, la cual es tan prevalente en las reuniones de reavivamientos religiosos hoy en día. Usted ha aprendido que es algo más vasto y profundo. Luchemos para que seamos los que son fieles. Miremos dentro de nuestros corazones y dejemos que la palabra de Yahweh corte nuestros corazones. Oremos y pidámosle a nuestro Padre Celestial que nos dé el espíritu y corazón del verdadero arrepentimiento, que tengamos vestidos blancos al regreso de Yahshua y Yahweh. Puntos a recordar. El pecado es la infracción de la Torá, la ley, 1 de Juan 3:4. Segundo, la única manera de que nuestros pecados sean perdonados es a través de la sangre de Yahshua. Tercero, Yahweh no aplicará la sangre de su Hijo para nuestros pecados sin un arrepentimiento verdadero. Cuarto, el arrepentimiento no es solamente una emoción, es un cambio verdadero en la vida.
Congregación de Yahweh, Jerusalén. Transcripción por Daniel Martínez.